Buenos días, abogado. Un buenos días muy cordial a todos quienes me escuchan, y quiero empezar por un saludo efusivo, afectuoso a todas las mujeres, madres, hijas, esposas, profesionales, políticas, emprendedoras. Nadie puede durar hoy, nadie que tenga conciencia de lo que significa la mujer en el mundo contemporáneo, de su empuje, de su fortaleza, de su solidaridad, de su capacidad, de su entrega. Y nadie que tenga conciencia debe discriminarlas. Eso es muy claro, por ningún motivo. Y eso incluye el salario, que es siempre una posición nuestra de que no se discrimine a la mujer cuando desempeña con gran capacidad de igual trabajo respecto del hombre en materia de salario. De manera que un saludo muy cordial, muy afectuoso, muy respetuoso a todas ellas. Hoy se va a dar a las 5 de la tarde un evento en el municipio de Guayaquil que lo presidirá la vicealcaldesa Doménica Tabaqui. Así es, hay un acto donde se va a reconocer a valiosas mujeres, prescindiendo, como siempre, de todo aspecto ideológico, político, porque así se debe proceder. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos ahora sí al ámbito político que el lunes causó revuelo, incógnita, signos de asombro y demás a toda la población ecuatoriana respecto al pronunciamiento que hizo el general del ejército Luis Castro. Sobre eso, que es un asunto muy, muy grave, hay que tener, en mi concepto, claras dos cosas. Primero, el Consejo Nacional Electoral, que es el responsable, el competente del tema electoral, del tema de sufragio, no solo tiene que dar una explicación, tiene que demostrar que la cadena de custodia no se va a romper en el proceso próximo del 2 de abril. Es decir, que los militares tienen que cumplir en la cadena de custodia el papel que las normas legales le asignan, que no puede ser alterado ni en el fondo ni en la forma, en ninguna circunstancia. Pero eso hay que demostrarlo. Y cuando se dé el acto electoral el 2 de abril, hay que demostrarlo con transparencia, que sea comprobable. Y por otro lado, los ciudadanos debemos estar, sin entrar en estado de histeria, ni mucho menos, estar alertas y dispuestos a vigilar que la voluntad popular sea respetada con transparencia y a defenderla si fuera el caso. Más allá de que realmente en el siglo XXI pensar en este tipo de cosas es una aberración, pues. Si algo hay sagrado en una democracia es la expresión de la voluntad popular mediante el sufragio. Y si algo ha de ser transparente, respetado, respetable, y respecto a lo cual hay que cumplir todas las normas de todo tipo, es en el cuidado del voto y de esa manifestación popular. Así que yo creo que en eso tenemos que estar muy alerta, pero el primer paso es que el Consejo Nacional Electoral no simplemente desmienta, entre comillas, una acusación, sino que compruebe que se están dando los pasos necesarios para que esa cadena de custodia y el papel de la Fuerza Armada, que está reglamentado, reglado, se cumpla respecto, insisto, del 2 de abril próximo, y que eso se pueda verificar por parte de la ciudadanía, los observadores, de manera transparente y fehaciente. Para que la ciudadanía entienda qué es una cadena de custodia, quienes hemos estado en mesas electorales, quienes hemos estado de presidente de mesa, sabemos que a la última persona que se da el biombo a actas y demás es a la fuerza militar, que ellos lo trasladan al Consejo Nacional Electoral actualmente. Donde también lo custodian. Así es, pero esta vez no se ha visto mucha... Bueno, yo creo que por eso mismo, repito, hay que estar alerta, vigilantes y defender el sufragio. Ese es nuestro derecho como ciudadanos de un país democrático, que no debe ser simplemente una denominación, sino una acción y una práctica. Bueno, entonces la ciudadanía tiene que estar muy pendiente el día 2 de abril. Así es, y desde antes. Sí, porque las declaraciones del general Castro son bastante complicadas. Por más que desmientan, a uno le queda el sentido de duda al respecto. No, y hoy día hay la declaración de otro alto oficial que de una u otra manera ratifica la versión del señor general Castro. Se viene Coavisa esta mañana.
Así es. Faltan 24 minutos para las 8 de la mañana. Estamos en Enlace Radial con el alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebozal. Nos mantenemos en el movimiento político. Ya hubo acercamiento entre el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, con la ex candidata del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, abogada Cintia Viteri. No conozco sobre el tema, y respecto de ese asunto, no se olvide que estos enlaces son para informar básicamente a la ciudadanía de mi labor como alcalde de Guayaquil, rendir cuentas. Pero aprovecho para anunciar el día de mañana, es decir, el día anterior al inicio oficial de la campaña electoral para la segunda vuelta electoral, yo voy a hacer a través de las redes un mensaje para los votantes de Cintia. Y ahí vamos a aprovechar para hablar de una serie de circunstancias respecto de la segunda vuelta presidencial que creo yo que es vital para el futuro del país. Así que hoy, con el debido respeto, Julio Juan, le hago el pedido de que tratemos las cosas de Guayaquil. Vamos entonces a lo que es Guayaquil, que está azotado por las lluvias, pero vamos a algo que es muy interesante, el corredor de buses que se está implementando en la ciudad. ¿Cómo va el proceso? Cuando nosotros tomamos el tránsito, hace un poquito más de un año, uno de los grandes objetivos fue desarrollar la metrovía, cosa que estamos haciendo, implementar la aerovía, ya vamos a hablar de eso, lo estamos haciendo, pero convertir ese pandemonium que era el tráfico de buses convencionales en algo ordenado. Y empezamos por llegar a un entendimiento con ellos de sacar de circulación buses obsoletos que complicaban el tráfico, que les causaban gastos ingentes a sus propios dueños, que contaminaban la ciudad más de lo que se contamina muchas veces por mal combustible, que no vayan en doble y triple columna, que no paren donde les da la gana, que compartan una caja común, que tengan condescendencia especialmente con la gente que tiene problemas de movilidad, y hacerlo de una manera pragmática, rápida, simultánea, sin esperar a que todo se convierta en una metrovía, porque ese es un proceso que cuesta mucho dinero. La situación nacional e internacional para que los señores propietarios de buses traigan más buses mientras tienen deudas, etcétera, es complicada, pero se podía, con pragmatismo, con creatividad, convertir una flota de transporte convencional con problemas enormes para los ciudadanos en algo que sea aceptable. Ese es el ejemplo del primer corredor, que es un corredor que va desde el suburbio, del sector de la SAT Bucarán, hasta el Malecón Centro. Fíjese usted, en ese recorrido se empleaban 150 buses. Ahora se está haciendo con la mitad. ¿Por qué? Porque se estudió la necesidad, las demandas, etcétera. Y esto en convenio con los transportistas. No estamos hablando aquí de usar la fuerza, sino el cerebro, la razón, el civismo, el ánimo de servir. En segundo lugar, se establecieron, de acuerdo a un estudio, los lugares de mayor demanda para hacer las paradas. Esas paradas tienen una distancia de 200 a 300 metros. Están reglamentadas. Los buses van ordenados. En esa ruta se han establecido 103 paraderos, de los cuales los más importantes, que son cerca de 60, van a ser no solamente techados, construidos de forma moderna, cómoda, sino que van a tener botón de pánico y van a tener internet gratuita y sin cable para hacer agradable la espera. Le informo que esto es muy importante. Paralelamente, nosotros debemos adjudicar el concurso al que me voy a referir a fines de abril y estará operativo en octubre. Hay dos grandes firmas mundiales que están compitiendo por la parte del mobiliario urbano de Guayaquil, paradas, señalización, etcétera, que a cambio de un usufructo de la publicidad, bajo ciertas normas que no contaminen visualmente, por supuesto, van a invertir lo necesario para tener una señalización y un mobiliario urbano moderno, sin que le cueste un centavo al pueblo de Guayaquil, un centavo de inversión
al municipio de Guayaquil. La firma ganadora hará esos paraderos. Y repito, eso se adjudicará, de acuerdo con el cronograma, más o menos a fines del mes de abril. Es muy importante resaltar que estos buses tienen el sistema adaptado de movilizar para ayudar a la gente con problemas de movilidad, de manera de subirlos en el bus de una forma moderna, técnica, sin ningún tipo de problema. En el primer corredor hay 7 de estos aparatos, y a través de teléfonos inteligentes y de una aplicación, la gente con problemas de movilidad va a poder establecer cuál es la frecuencia de los buses con el servicio. En el segundo corredor vamos a subir a 23, porque es un corredor más grande, los aparatos para ayudar a la gente con movilidad. ¿El corredor qué ubicación va a tener? El segundo. El segundo. Lo están estudiando. O sea, pero es un corredor, hay varias alternativas, pero todas las alternativas son de corredores más grandes. ¿Cuál es el sistema de prioridad? 2 cosas. El uno, la mayor necesidad del público mezclada con la mayor complicación del tráfico. Y el segundo, que las cooperativas estén listas más rápido. El que reúna esos 2 requisitos se vuelve el segundo, y así el tercero, etcétera. Pero definitivamente la prensa lo ha chequeado, lo ve, y nosotros lo estamos vigilando. Hay todo un programa de comprobación. Es algo que camina muy bien, muy bien. Eso va a ser un cambio total en el tránsito. La aerovía. Bueno, por fin, un tiempo, pues, ¿no? Por fin hicieron lo que debieron hacer muy rápido: dar el visto bueno de endeudamiento. Yo quiero ser muy claro: nunca el gobierno municipal pidió garantía, aval, responsabilidad, dinero del gobierno. No, simplemente hay una norma que es correcta, que verifica la capacidad de endeudamiento de cada municipio. Dice, sí, usted está dentro de su capacidad de endeudamiento o no está dentro de su capacidad de endeudamiento. Nosotros siempre estamos dentro de nuestra capacidad de endeudamiento. Somos muy conservadores en el endeudamiento. Por eso, a diferencia del gobierno, lo digo siempre, tenemos crédito internacional abierto en condiciones de intereses muy bajos, a muy largo plazo, con plazos de gracia muy largos, como fue el caso de la planta de tratamiento de aguas negras de las esclusas en el sur, que dicho sea de paso marcha muy bien y que va a beneficiar con toda la tecnología de punta ambientalista, etcétera, a más de 1 millón de personas de Guayaquil, y como es el caso de la aerovía. Ahora vamos a continuar con el trámite para suscribir el contrato de endeudamiento directo con el gobierno francés a través de la Agencia de Desarrollo francés para este tipo de créditos, y el mismo día que firmemos ese contrato, firmaremos el contrato con Poma, que es la empresa ganadora, que junto a Doppelmayr son de las 2 empresas más grandes del mundo en este tipo de servicio. Lo importante de esto es que la confianza no llega simplemente a entregar el crédito, llega a que Poma concesiona a su riesgo y costo la operación y parte de la inversión, 15% de inversión y el 100% de la operación. O sea, la operación no le va a costar al municipio de Guayaquil nada. El mantenimiento, los salarios, la reposición de repuestos, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de un servicio que va a permitir que cerca de 40.000 personas que vienen de Durán y que en horas pico se toman cerca de 1 hora o 45 minutos, aparte de todo el embrollo de tráfico, en llegar a los alrededores de la Plaza del Centenario, que de acuerdo con los estudios de origen y destino es donde van y de ahí se reparten, ahora les va a tomar 15 o 20 minutos, sentados, cómodos, con wifi, con toda la comodidad. Estamos hablando de que esas mismas personas van a dejar de ocupar buses o vehículos que a su vez abarrotan el puente de la Unidad Nacional y la entrada a Guayaquil, que es la Menéndez Gilbert. Entonces, mientras más usted demora eso, prorroga ese sufrimiento de esas personas. Por eso yo no entiendo a estos burócratas que seguramente pues no tienen ningún problema en la vida, saben cobrar el sueldo. Pero aquí la gente tiene que trabajar para cobrar el sueldo y tiene que llegar a tiempo.
y tiene derecho a salir de su casa lo más tarde posible y a regresar a su casa lo más tarde posible. Porque los seres humanos no somos autómatas. Somos personas que trabajamos, pero que queremos regresar a nuestras casas, disfrutar de nuestra familia, hacer ejercicio, ver televisión, leer, compartir con los amigos, con el barrio. Y eso es precisamente lo que se logra, entre otras tantas cosas, no solo con obras de regeneración urbana, servicios, etcétera, sino también con una buena movilidad. Yo realmente, nada es perfecto, yo no presumo de que las cosas que hacemos son perfectas. Cuando nos equivocamos nunca tenemos empacho en decir hay un error, se corrige. Yo estoy muy contento y muy satisfecho del trabajo que está haciendo la ATM. Realmente es un trabajo vasto, importante, y fíjese usted, en apenas un año y unos pocos meses estamos enfrentando y resolviendo cuantitativa y cualitativamente un problema que durante 60 años no se ha querido tocar en el país, en la ciudad de Guayaquil. Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. El crudo invierno que estamos soportando los ecuatorianos, que causa estragos obviamente aquí en Guayaquil. Ayer hubo una lluvia en la tarde que inundó algunos sectores. Yo estaba por la Marta de Roldós, pero me pude observar, y también otros grabaron, cómo hay unos desadaptados que ponen fundas de basura en las alcantarillas para que todo se tape y se vuelva una piscina. A ver, el problema es, Julio Juan, algo más complejo que eso. En primer lugar, cuando llueve en 2 o 3 días, más de lo que debe llover en 20 o 25 días, y eso coincide con una marea alta, agravada por la falta de dragado, y no me canso de repetirlo, y bueno, tendré que repetirlo hasta que se haga. Las grandes causas toman su tiempo y sus dolores de cabeza. ¿Cómo puede ser posible que el próximo año cumplamos 50 años, medio siglo, de no dragar los ríos? Y no es simplemente el río Guayas, es el Guayas, es el Daule, es el Babahoyo, es el Yaguachi, es toda la cuenca del Guayas. Entonces, si usted tiene un mal uso de la presa en el río Daule, si usted tiene un río Babahoyo que cuando baja la marea viene con fuerza porque no tiene presa que obstruya ese flujo, si ese río sale curvo hacia el Daule, crea una barrera adicional, una especie de batea que se va llenando. Por eso el estudio que le entregamos al señor prefecto es un estudio completo, hecho con la ayuda de la CAF, por técnicos internacionales, donde dice que el problema es un problema integral, no es solamente de dragar el islote del Palmar, es un problema de distribución hídrica, es un problema de manejarse a nivel de otras ciudades, otras provincias de la cuenca del Guayas, y también es un problema de dragado. Y dicho sea de paso, a mí no me gusta ser sino serio. Más allá de la competencia del dragado del Guayas, que la tiene el prefecto no tiene el dinero necesario para hacer esa obra, que además no le corresponde solo a ese prefecto, le corresponde a varios prefectos y le corresponde al gobierno nacional, porque esto es un problema nacional, es un problema de varias provincias, es un problema urbano y del agro. Y fíjese usted, pese a todo eso, gracias a la creciente infraestructura de drenaje que avanza todos los días en Guayaquil, más allá de que cuando hay estas circunstancias y en algunas partes donde se ha construido en lugares de riesgo irresponsablemente, hay problemas momentáneos, el agua drena. Pero compare usted lo que pasa en Guayaquil con lo que está pasando en el resto del país, pues. Vea usted el resto de las ciudades del país, vea usted lo que pasa en otras provincias del país, en el sector urbano y en el agro. Y no es que yo aplique esa ridícula filosofía de mal de muchos, consuelo de tontos, pues no, pues. Pero, señores, los problemas de un país tienen que solucionarse de una manera integral, donde cada autoridad tiene que cumplir con responsabilidad lo suyo. Nosotros aquí seguimos haciendo más canales, seguimos haciendo ductos, seguimos convirtiendo en ductos cerrados los canales, seguimos poniendo válvulas que evitan inundación, seguimos enmurando lo que hay que enmurar. A eso añádale usted gente desaprensiva, como usted lo dijo, y lo he dejado para el último, porque tampoco es muy fácil decir, todo el problema se debe a que la gente echa basura. Parte del problema se debe. Parece mentira. Esperan que se vaya el recolector
para poner la basura. Luego viene el chambero. Precisamente, si usted saca la funda rápidamente, cuando viene el recolector se la lleva, no hay el chambero. Si usted saca la funda, después viene el chambero. No solamente, y comprendo que lo hacen para vivir. Yo soy una persona que tiene corazón, que tiene alma. Lo hacen para vivir. Pero claro, se llevan los materiales que les interesa, el resto lo dejan espergiado, ¿no? Poniendo en riesgo salud, ornato de sus propios compañeros de barrio. Viene la lluvia, todo eso va a las alcantarillas y entonces tenemos el problema que usted dice. Y se lo sanciona, cada vez son menos. Pero yo hago un llamado, señores, vivimos en el siglo XXI, pues lo que hace uno en beneficio de los demás, no solamente en beneficio de los demás, en beneficio de la familia de uno, del barrio de uno. Todo esto hay que considerarlo. Pese a eso, hemos puesto en 20 sitios críticos un turno adicional durante el invierno para recolectar la basura, en forma adicional. Y eso ha aminorado bastante el problema. Ahora, las cosas irán normalizándose. Tenemos también un equipo de bacheo muy grande, propio y ajeno, trabajando en esto. Pero ojo, el invierno excesivo también genera problemas con la producción de asfalto. Así que cuando los problemas vienen en cadena, y cuando las soluciones vienen en cadena también es bueno. Pero no hay que quejarse, hay que trabajar. Y eso es lo que hacemos nosotros todo el día, todos los días, en beneficio de nuestros conciudadanos. 8 minutos faltan para las 8 de la mañana. Vamos al tema de la nueva ciudad que va a ser en Equipa, que es el actual aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Bueno, yo tengo que darle una gran noticia a los guayaquileños. El concurso lo ganó una firma de renombre mundial, me parece que se llama Perkins, con asociados locales, como se estipulaba en las bases. Se está domiciliando la firma. En los próximos días vamos a firmar el concurso, el contrato. Este es un contrato que va a señalar las bases para generar un gran desarrollo en los terrenos donde hoy día está el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que el año 2024, que acaba la concesión, como habrá crecido el tráfico aéreo, como habrá crecido la ciudad, tiene que mudarse a Daular. En esos terrenos, que son aproximadamente 2 millones de metros cuadrados, se va a hacer un gran desarrollo verde. Árboles, bosques, etcétera, jardines, un gran desarrollo azul, posiblemente una gran laguna de las que se estila ver en varias partes del mundo, no para nadar, pero sí para remar y hacer vela. Eso va a ocupar aproximadamente un 40% del desarrollo, o sea, más o menos unos 800.000 metros cuadrados. Los otros 1.200.000 metros cuadrados será un desarrollo no industrial, por cierto, será un desarrollo de vivienda, de oficinas, de servicios, de esparcimiento ordenado. Es un proyecto muy ambicioso, totalmente autofinanciable. Los que me dicen, ¿y por qué todo no es parque? ¿Y por qué todo no es laguna? Yo le pregunto, ¿y quién la va a pagar? ¿Usted? ¿A través de impuestos? No, es mejor tener una gran laguna y una gran área verde, pero también un gran desarrollo urbanístico que financie y pague sin que la municipalidad invierta, sino que al contrario gane dinero que servirá para otras obras luego. Y así es como procedemos nosotros. Esto no es ni para que tienen la idea de que todo debe ser cemento, porque entonces viviríamos en una jungla de cemento, ni que todo debe ser verde, porque entonces, mi amigo, pues esos lujos se pagan y aquí no estamos en un país donde esos lujos se pueden pagar. Pero si podemos tener lo mejor de ambas partes, eso es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer. De manera que aquí las cosas se hacen en forma planificada y eso, Julio Juan, tiene una gran ventaja. El día que, por supuesto, ahí se va a reservar el actual aeropuerto, los técnicos dirán si se convierte en un gran centro cultural, en un gran centro comercial o en ambas cosas, el centro de convenciones si se amplía. En lo demás ya he explicado lo que va a haber, pero eso va a permitir que desde la Menéndez y Gilbert
usted no tenga, cuando viene del puente de la Unidad Nacional, que llegar hasta la Plaza Dañín para poder hacer un giro a la derecha, porque todo está ocupado por la pista. Acá habrán 2 o 3 grandes avenidas que crucen desde la Menéndez Gilbert, ¿no es cierto?, hacia el oeste, y entonces el tráfico va a mejorar ostensiblemente, porque esa gran U que ahora hay que hacer, salvo que usted baje del puente y coja por la Benjamín Rosales y vaya por ese sector, que también se puede hacer, va a tener 2 o 3 vías más importantes de desfogue. Así que todas estas cosas están planificadas y por supuesto se van haciendo poco a poco. Lo importante, prescindiendo de la crisis que vivimos y de la que vamos a vivir, porque si alguien está esperando aquí que el presidente próximo haga un milagro, bueno, a lo mejor tiene más suerte que yo. Yo tengo 70 años, soy católico, sí, pero en 70 años yo no he visto ningún milagro, y menos en la administración pública, y menos cuando se recibe un país al que se le tiene que aplicar esa frase de Camilo Ponce Enríquez, que dijo: a mí no me han nombrado presidente, sino síndico de una quiebra. Entonces nosotros estamos planificando una ciudad que, como siempre, no depende de esas circunstancias, depende de la buena relación con el mundo internacional, depende de la buena relación con la empresa privada, depende de la confianza que generamos para que esos empresarios vengan a invertir y pongan dinero, dependen de los créditos internacionales que tenemos abiertos. Entonces nosotros hemos podido paliar una crisis. Aquí vive la crisis todo el país y se va a agudizar. Yo pregunto, en Guayaquil hay un empleado impago, en Guayaquil hay un contratista impago, en Guayaquil hay un programa de arrastre de los tantos nuestros: salud, educación, obra pública, regeneración urbana, parques, etcétera, que esté parado. En Guayaquil se ha dejado de cumplir con algunos de los compromisos que yo hice en mi última campaña electoral, por grandes que sean, los estamos hablando, y todos están en marcha y todos están financiados. ¿Por qué? Porque nunca hemos cometido el error de depender de ese concepto estatista, de ese concepto que aleja a la empresa privada, del concepto de llenarnos de empleados que no necesitamos, del concepto de derrochar la plata de los ciudadanos. Lo que hemos hecho es gastar poco y entregarles a los ciudadanos obras y servicios en gran cantidad, y por otro lado hacer que la empresa privada nacional e internacional se vuelva un gran aliado de la ciudad y mantener una posición seria frente al mundo internacional para merecer créditos a largo plazo y créditos baratos. Para finalizar, señor alcalde, un tema que también es muy interesante y que sigue su proceso, ¿cómo va el dragado del canal del canal de acceso al puerto de Guayaquil? Precisamente el día lunes terminamos la última reunión. El proceso está convocado, el proceso de alianza público-privada sigue su marcha, de manera que ya estamos en la etapa de contratación. Ahora, es una modalidad nueva, un poquito complicada, no en cuanto a que sea difícil, sino en cuanto a que tiene pasos que otras normas no tenían, pero vamos bien, y como la prensa lo indicó, las empresas más grandes del mundo en dragado están interesados en el tema. Y aprovecho para decirlo una vez más: ¿cuánto le va a costar al Estado ecuatoriano esto? 0. ¿Cuánto le va a costar al Estado pequeño, al Estado municipal de Guayaquil? 0. ¿Cuánto le va a costar a la gente? 0. ¿Vamos a subir los impuestos para esto? 0. ¿Quién va a pagar esto? Los navieros. Y ustedes dirán: ¿cómo así? ¿Que son patriotas? No, no son patriotas. Son empresarios. Les conviene hacerlo. ¿Por qué les conviene hacerlo? Porque si la profundidad del canal aumenta, en el mismo buque tendrán más carga. O en buques más grandes tendrán más carga. Y por la economía de escala van a ganar más, aunque paguen una tasa. De manera que eso es todo. Así que esto no son milagros, esto es usar el cerebro, simplemente, y usar la experiencia y los conocimientos y la confianza y la seriedad para hacer obras que beneficien a nuestros conciudadanos. 8 en punto de la mañana, agradecemos su presencia, señor alcalde. A usted. Y el enlace radial de este día, miércoles 8 de marzo del año 2010. Saludos afectuosos para todos.